Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. La verdad me hace mucha gracia porque cada vez que pasa como una movida con alguien alternativo, se me llenan los DMs de Instagram y de Twitter en plan de ¿ha pasado esto? ¿Lo vas a comentar? ¿Ha pasado esto? ¿Lo vas a comentar? Yo lo voy a comentar. Pero antes de empezar, quiero dejar bien claro que, para que sepáis más o menos por dónde va el vídeo, a mí no me cae bien Chaoco y no me cae bien Libertad y lo que surja. Y que por supuesto esto es un vídeo totalmente subjetivo, basado en mi experiencia y en mi propia opinión. Así que no tienes por qué estar de acuerdo porque, como te digo, va a ser un vídeo súper subjetivo. Vamos a comenzar. Voy a empezar por Chaoco. Bien, Chaoco es una chica que yo no conocía de absolutamente nada, pero un seguidor, hater, y creo que actualmente no es hater, creo que acabamos en buenos términos. La cuestión es que en un comentario me puso algo de una tal Chaoco, y yo me quedé en plan de... ¿qué es eso? O sea, no sabía si Chaoco era una persona, una marca de ropa, un movimiento, no sabía qué era, no lo había escuchado en mi vida. La cuestión es que mi marido vio el comentario y yo le dije, y cuando me dijo, ¿has visto el comentario? Yo, sí, pero no sé quién es Chaoco. Y él me dijo, Chaoco es esa chica a la que tú bloqueaste en el minuto 0,1 en TikTok porque te desagradó mucho su voz. Y yo dije, ah, muy bien. Y seguí con mi vida. Básicamente porque yo bloqueo a muchísima gente en TikTok pues porque su contenido me parece una mierda y no quiero que me esté saliendo, ¿vale? Yo prefiero tener mi contenido súper filtrado y que me salga contenido que realmente me interesa. Y es que basta que tardes 3 segundos en quitar el vídeo para que TikTok te acose con esas personas. Así que por lo visto yo lo había bloqueado. Con el tiempo muchos seguidores míos me empezaron a mandar vídeos y yo reaccionaba a ellos, pero ¿qué ocurre? Eran vídeos de entrevistas, trozos de lives, vídeos muy bien preparados, es decir, tú realmente no sabes cómo es una persona hasta que no has visto, digamos, varios directos de ella o te has informado bastante de ella. Yo lo poco que vi dije, bueno, me gusta el punto positivo que yo le veo a esta persona, a Chaoco, es que es una persona pues que ha fusionado varias cosas que le gustan y ha creado su estilo, que es algo que yo siempre defiendo, que si te gusta su cultura gótica pero tienes otros gustos, pues que vayas fusionando aquello que te gusta y tú crees como tu propio estilo. Por eso llevo hoy un maquillaje y un aspecto como más kawaii, ¿no? Como para acercarme más al estilo Chaoki. Pero a mí personalmente su estilo no me gusta y su personaje tampoco. Después de esto, pues yo tampoco tenía una idea de Chaoco, decía, bueno, me gusta una persona que sabe defender su estilo y que no le importan las críticas y que sigue llevando ese estilo, ¿no? Es como algo de admirar. Hay mucha gente pues que se corta y no lleva su estilo por el miedo al que dirán. Pero ella, oye, pues le daba igual. La cuestión es que pasó esta movida con Libertad y lo que surja, que ahora hablaremos de ello, y claro, me empezaron a llegar muchos mensajes, pero estos mensajes venían acompañados de otros vídeos, de otras capturas de Facebook, de otros lives y de otras historias que, claro, ya no era solo lo que la persona me estaba contando, porque, claro, la persona puede contar misa, pero yo necesito pruebas de que eso que tú me estás contando es verdad. Después de repasar esos lives, esos vídeos y tal, donde no voy a entrar muy a saco con Chaoco, yo lo que puedo deducir, según yo he visto, ya sabéis que yo siempre lo deduzco todo desde el punto de vista de la psicología, porque para ello trabajé en el campo de la psicología y para ello me estoy preparando actualmente para ser psicóloga. Lo que yo pude ver es que es una chica cuyo personaje se ha creado, digamos, a partir de ser un poquito trepa, de ser muy polémica y de tener algo o asuntos bastante turbios. Uno de ellos es en un live que cuenta como una amiga suya filtró, la doxearon, ¿vale? Filtraron dónde estaba y todo el tema. Luego hay como otro tema de dinero súper turbio, como que ella pretendía estafar a X personas, también todo ello con pruebas en varios vídeos. Yo no lo voy a poner aquí, sino quedaría eterno y al fin de cuentas esto va a ser una opinión basada en lo que yo sé y porque llego a X conclusiones. Por otra parte, es verdad que ella tuvo una visita, bueno, a países de Sudamérica, latinoamericanos, y hubo muchísima gente que salió quejándose de ella porque por lo visto, digamos que ella lo de pagar las cosas no va mucho con ella y pretendía conseguirlo todo gratis y cuando se le daba una negativa, pues por lo visto ella montaba un poco pataleta de niña pequeña.
Entonces, si juntamos todos estos factores de las propias anécdotas que ella ha contado, anécdotas, de cosas tan turbias que pasan en su vida, porque claro, tú puedes tener más suerte, pero es que dice mucho de ti con la gente que tú te juntas y como esas cosas que te pasan también dicen mucho de ti, esas cosas tan turbias, esos haters. Yo nunca entendía el hate hacia ella hasta que estos seguidores míos me han empezado a mandar cosas y ha sido un poco como, creo que voy entendiendo el punto. Esta es mi opinión de Chaoko. Es una persona pues que ni fu ni fa, no me gusta su contenido. Su personaje directamente me parece detestable, o sea, no soporto su personaje, ese que se monta con esa voz y esas cosas que hace, directamente a mí me pone enferma. Y creo que ya lo he dicho muchas veces, no logro entender cómo haya alguien que realmente ese contenido le llama la atención o le atrae. Yo personalmente no lo entiendo, pero también es verdad que yo tengo 42 años y no me tiene por qué encajar este contenido que yo creo que está más dirigido a personas de 20 y pocos, pese a que Chaoko tiene 30. Por otro lado tenemos a Libertad y lo que surja, que es un youtuber, que tengo que decir de nuevo, que sí es verdad que yo tengo buena relación, me sigo con bastante de ellos, o sea, Libertad y lo que surja no es uno de los que me sigo, pero sí me sigo con Valentina, con David Suárez, con Alineada, con Experto en Igualdad, en fin, tengo buena relación con ellos. Pero sí que es verdad que Libertad Lugo que Surga es una persona que digamos que siempre me ha caído un poco mal por lo que he observado. He observado que parece que es una persona que también le gusta mucho meterse en polémicas por meterse. Y también digamos que es una persona que como que la veo, esto no es nada que se pueda explicar, sencillamente estos son juicios de valor que hacemos. Y cuando lo veo hablar y la forma de vestir, la forma de expresarse, digamos que a mí no me transmite buena vibra, pero esto es algo totalmente personal. Así que esa es mi opinión de ambos dos. Creo que uno es muy polémico porque le gusta ser polémico, le gusta llamar la atención. Y creo que nos encontramos con una persona que es Libertad de lo que surja, que le gusta bastante llamar la atención y ser el centro de algo, sea positivo y negativo. Y nos encontramos a Chaoko, que es que le pasa exactamente igual. Parece que es una persona que no le importa ser el foco de atención, aunque este foco de atención sea total y absolutamente negativo. Muy bien, ¿qué ha ocurrido? Bien, lo que ha ocurrido es que Libertad de lo que surja ha subido un vídeo diciendo que iba a denunciar a Chaoko. ¿Por qué va a denunciar a Chaoko? Bueno, por tweets como este. Tengo que decir, mientras está aquí el tweet, que es cierto que Chaoko, desde que salió la noticia de que Libertad de lo que surja había tenido una pelea en una discoteca y le había dado un puñetazo presuntamente a una chica, Chaoko empezó a insinuar que a ella también le había dado un puñetazo por tocarle el pelo. Sí que es verdad que luego escaló y dijo que habían sido un par de puñetazos y luego terminó escalando hasta lo que vemos que fue una tunda de puñetazos, abusó de su amiga, en fin, esto ha ido escalando, o sea, la versión ha ido cambiando y cada vez que cambia como que es peor. Luego se refiere a que su amiga es precisamente la chica de la ceja. ¿Qué tengo que decir respecto a este tema? Bueno, el tema de la chica de la ceja, del puñetazo que supuestamente Libertad de lo que surja le propinaba a esta chica, tengo que decir que yo creo que el contexto y todo lo que se habló en su momento en los canales, yo lo único que puedo decir es que me extraña bastante que tal y como está la ley actual, Libertad de lo que surja diga, voy a hacerlo a propósito. Creo que en todo caso sí se puede parecer mucho o puede ser prácticamente igual la versión que da Libertad de lo que surja, que estaba metido como una pelea, él se iría a defender, no miraría ni a dónde ni a qué, simplemente estaba como huyendo, se le escaparía un puñetazo y ese puñetazo le fue a dar a la chica. No sé porque hace ya pasado como más de un año, porque creo que esto fue como en el 2021, no estoy segura, a mí las fechas desde la cuarentena me vuela la cabeza. Pero lo que yo creo es que precisamente ocurrió esto, que quizás él, intentando huir de esa situación, estas veces que te estás como soltando hostias sin mirar porque solo quieres huir de la situación, y que casualmente ocurriera. Lo que no creo bajo ningún concepto es lo que cuenta Chaoko, que ella estuviera en una discoteca, que Libertad y lo que surja se liara a puñetazos con ella, y es que en otro tuit Chaoko cuenta que la que fue expulsada de la discoteca fue ella. Chaoko, eso no te lo crees tú, es que no te lo crees ni tú. Es decir, me estás contando que tú fuiste la agredida por un entonces hombre, porque Libertad de lo que surja actualmente es mujer. Me estás diciendo que en el supuesto fuiste supuestamente agredida por un hombre y que a la que echaron fue a ti, que en ese momento tú tenías más repercusión en las redes sociales.
La verdad es que es algo muy difícil de creer, como que te digo, Chaoko, que no me lo creo directamente. Por otro lado, Libertad lo que surja. El vídeo que ha hecho. Literalmente es algo por lo que me gusta Libertad lo que surja. Es una persona que dice mucho y no dice nada. Es decir, te tragas, no sé cuánto dura el vídeo, creo que 12, 13, no sé, yo lo he visto. Ya ha sido en plan, es genial que te pongan un título y que el título del vídeo sean 3 minutos de dicho vídeo. Donde literalmente no dice nada, salvo quizás denunciar a esta persona por lo que ha dicho. Y ayudadme con dinero porque tengo que denunciar. Bien, respecto a este tema, ni me creo a Chaoko ni me creo a Libertad lo que surja. Creo que Chaoko realmente es una persona que le gusta llamar mucho la atención de manera excesiva. Creo que nuestro look refleja mucho nuestra personalidad. Y Chaoko lleva un look que sí o sí, incluso yo que estoy dentro del mundo alternativo porque soy gótica y suelo vestir, bueno, nunca tan llamativa, pero digamos que se puede considerar llamativo un poco, ¿no? Por lo menos para la gente más normativa. Es un look que ella sabe que llama la atención y yo lo que creo desde el punto de vista psicológico es que Chaoko tiene una gran falta o necesidad de atención continua y que cuando la atención baja ella necesita sacar algo a relucir para que esa atención vuelva a subir. En el caso de Libertad y lo que surja, sinceramente, yo me he visto en denuncias. 4.000 euros me costaba la denuncia. Al final no he tenido que ponerla porque esa persona y yo hemos quedado bien. Pero jamás, siendo una youtuber de 8.000 seguidores, jamás le pedí un duro a mis seguidores para mis trámites legales. Nunca. Jamás. Nunca les he pedido nada. Tú con los seguidores y las visualizaciones que tienes tampoco tienes ninguna necesidad de pedirle dinero a tus suscriptores. Entonces, ¿qué me parece a mí este vídeo? A mí me parece que Libertad lo que surja no va a denunciar a Chaoko, ni de coña, no la va a denunciar. Y ha sido simplemente una excusa pues para hacer un vídeo, ganar dinero con el vídeo. Perfecto, yo también hago este vídeo por si puedo ganar algo, aunque jamás voy a ganar lo que gana Libertad lo que surja. Y bueno, pues tener la excusa para poder pedirle dinero a sus seguidores para un supuesto proceso legal. Así que, en resumen, yo lo que creo es que ambos mienten, pero que a ambos les ha venido muy bien, digamos, esta trifulca o este rollo, pues a ambos dos para ganar relevancia. Chaoko lanza la piedra, no vuelve a decir absolutamente nada, ni en ningún live, ni en su propio Twitter, ni en ningún sitio. Tira la piedra y esconde la mano. Y Libertad lo que surja, pues usa la excusa de voy a denunciar a esta persona para poder ganar dinero. ¿En ambos casos es válido? Sí, en ambos casos es válido. ¿Personalmente cómo lo veo? Personalmente lo veo muy patético. Sinceramente, tanto en el caso de Chaoko, que tenga tanta necesidad de atención con 30 palos, como para hacer ese tipo de cuestiones, puesto que la considero yo ya una mujer madura, porque en 30 años, a los 25 se te ha formado el cerebro completamente. Ya eres una persona adulta y en cambio los comportamientos que yo le puedo asociar no me casan con una persona madura. Y en cuanto al tema de Libertad y lo que surja, sin más pienso que es una persona que tiene mucho morro y mucha poca vergüenza. Esta ha sido mi opinión, yo creo que muy neutral porque realmente, como digo, ninguno de los dos me gusta. Hay mucha gente que se ha pensado que Chaoko era mi amiga y tengo que decir que de la única persona que yo sería amiga de las redes sociales, y no soy amiga actualmente, pero digo, en un futuro si ocurriera, la única persona que he visto en redes sociales que casa con mi forma de ser, de ver la vida y gustos, sería Estela Nayaz. Sería la única persona que podríamos llegar a entablar una conversación y ser amigas y le daría esa oportunidad desde cero. A mí, Chaoko, sus movidas no me gustan, ni me gusta ella, ni me gusta tal. Respeto muchísimo su estilo y tal. Le haría una entrevista sin lugar a dudas para que, desde el punto de vista alternativo, para nutrir a mi canal, pero no me interesa para nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y recuerda que puedes ayudar al canal de forma totalmente gratuita compartiendo, muy importante, comparte por todas las redes sociales, esos me gusta que no falten y sobre todo suscríbete en el botoncito de aquí abajo. Otra forma que tienes para ayudarme, que también es gratuita, te dejo aquí debajo un enlace que uses para que te abras un TikTok. ¿Que tienes cuenta en TikTok? Ábrete una secundaria y hazte el perfil desde mi enlace. Me haces un enorme, pero enorme favor y es totalmente gratuito. Y al cabo de 1 o 2 semanas, pues eliminas el TikTok, a mí me has hecho el favor, no te ha costado un duro y todos contentos.
Otra forma que sí hay para ayudar es el súper gracias, para que yo sepa que este vídeo te ha súper encantado. Y también hacerte miembro del canal y disfrutar de contenido exclusivo, donde hay mucho salseo y mucho mierderío, todo hay que decirlo, a partir de 0,99. Sin nada más, deseo que te haya gustado mi opinión. Si no es así, pues oye, no llueve a gusto de todos, tampoco llueve eternamente. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Hola siniestros.